Ante la crisis sanitaria que enfrenta el mundo y el personal de salud, es fundamental mantener un estilo de vida saludable. Por ello, el INPER te invita a su webinar Nutrición y alimentación en tiempos de COVID-19, aspectos prácticos para trabajadores de la salud. Presenta la doctora Otilia Pritchard, 2 fechas disponibles: 11 de agosto a las 19 horas o 12 de agosto a las 12 horas. Evento sin costo. Regístrate ya. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Bueno, muy buenas tardes tengan todos. Sean bienvenidos a este webinar en la segunda sesión de Nutrición y Alimentación en tiempos de COVID-19, aspectos prácticos para trabajadores de la salud, que estará a cargo de la doctora Otilia Pritchard Pereira. La doctora Pritchard es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, es maestra en Nutrición y Promoción de la Salud por Simon's College, tiene doctorado en Ciencias de la Salud, es investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Perinatología, coordinadora y profesora de la Maestría en Nutrición Clínica, profesora de pregrado y posgrado en diferentes instituciones, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro de la Academia Nacional de Medicina y nutrióloga registrada Academy of Nutrition and Dietetics. Sin más preámbulo, los dejo esta mañana con la doctora Otilia Pritchard. Pues hola, muchas gracias Gloria, muchas gracias a todos por su asistencia, gracias por la presentación y muy especialmente al Instituto Nacional de Perinatología por la organización del evento, por la invitación, y a la doctora Alejandra Coronado, quien hoy no está con nosotros, ayer sí estuvo, pero ella fue la de la idea y la de iniciativa quien invitó para hablar de este tema, ¿no? Se ha hablado mucho de nutrición y COVID, pero poco se ha volteado a ver esta parte de bienestar y de estilo de vida específicamente en trabajadores al frente de esta pandemia. Entonces, esa es la idea del día de hoy, compartir con ustedes algunas reflexiones sobre alimentación y conductas de estilo de vida saludable, cómo podrían impactar, ¿no?, en esta población. Entonces, bueno, pues voy a compartir mi pantalla. Y bueno, entonces, primero mencionar, ¿no? COVID-19 se ha asociado al estado nutricio y metabólico de los individuos. Son datos oficiales del Gobierno de México, lamentables fallecimientos hasta el 31 de julio del 2020, y tenemos que el 43% de estos fallecimientos tenían hipertensión, 8% diabetes y casi 25% obesidad. Esto pues se ha demostrado que sí, realmente el tener un estado alterado con más comorbilidades nutricias y metabólicas se asocia con más complicaciones y con más mortalidad. Por otro lado, más allá de lo que la cuarentena y el aislamiento pueden tener un impacto, sí, pues en la difusión de la enfermedad o de la pandemia, también se ha asociado con ansiedad, enojo, estrés, y la ansiedad y el estrés se sabe que se asocia con conductas del estilo de vida poco saludables, que hay una reducción en actividad física y ejercicio, y que estrés y depresión también pueden inducir a las personas a comer o beber para sentirse mejor. Entonces, esto podría estar siendo que también la cuarentena y el aislamiento nos esté impactando en cuanto a estado metabólico y nutricio, y tal vez nos esté impactando en tener deficiencias de ciertos nutrimentos. Ahora, los trabajadores de la salud están en riesgo. Más allá del contagio, ¿no?, del virus, que ese es un riesgo implícito por estar en contacto con un virus altamente contagioso, tenemos otros factores que los ponen en mayor riesgo, que es muchas horas de trabajo, alteraciones de sueño o falta de sueño, mala alimentación, estrés, ansiedad, deshidratación, baja exposición a luz solar, que no tengan actividad física o ejercicio. Y entonces igual, ¿no? Entonces esto se está exacerbando aparte con una deficiencia de nutrimentos,
se está alterando, si ya estaba alterado, se está alterando más el estado nutricional y el estado metabólico, pues no lo sabemos a ciencia cierta, pero quisiéramos evitar los que más se pueda estos factores de riesgo. Entonces, vamos a hablar primero cuál era el estado nutricio-metabólico en México, ¿no? ¿Cuál es el estado nutricio-metabólico de la población adulta? Tenemos un altísimo nivel de sobrepeso y obesidad. Estos son datos de Ensanud 2018, con 40% de obesidad en las mujeres y casi 75% entre los dos, ¿no? De sobrepeso y obesidad en los dos, en hombres y en mujeres. Y tenemos obesidad abdominal, 90% casi de las mujeres, de acuerdo a Ensanud 2016, 90% de las mujeres en México tienen obesidad abdominal. Entonces, no es poca cosa porque eso trae consigo muchas alteraciones que van a afectar a la respuesta contra el virus. Y tenemos también incrementos todavía en diabetes mellitus, hipertensión arterial en México. Y tenemos entonces con obesidad abdominal, diabetes, una inflamación crónica de bajo grado, que ahí está, ¿no? Una alteración en la respuesta inflamatoria constante y continua. Hablando de otro nutrimento que ha tenido implicaciones importantes en COVID, y al rato vamos a hablar de esto, pero bueno, el estado de vitamina D en México. ¿Cómo está? Pues 36% de mujeres adultas y 36% también, casi 37% de adultos de 60 años o más tienen deficiencia de vitamina D, de acuerdo a datos de Ensanud 2012. Son reportes aislados, pero tomaron estos datos representativos. Y 50% de las mujeres tienen un estado insuficiente. Deficiente generalmente se considera menos de 20 nanogramos por mililitro, de 25 OHD, y insuficiente menos de 30, entre 20 y 30. Se consideran concentraciones adecuadas como para tener funciones básicas de vitamina D, 30 nanogramos por mililitro. Sin embargo, expertos ya este año han reconocido y se ha hablado de que se requieren tal vez concentraciones entre 40 y 60 nanogramos por mililitro para obtener beneficios globales de salud por vitamina D y también para reducir infecciones asociadas a los hospitales como COVID. Entonces, no solamente tal vez es lograr 30, sino estar en 40-60. Y estamos viendo aquí, pues, un alto nivel de deficiencia. Casi 80% de estas mujeres tenían insuficiencia o deficiencia. ¿Y qué comemos, no? Hablar de estado nutricio también es hablar de la alimentación. ¿Y qué comemos los mexicanos? Pues esta imagen lo dice muy claramente y esta otra también, ¿no? Nosotros se ha hablado ya mucho y se está ahorita rescatando o se está volteando a ver este consumo de alimentos ultraprocesados que generalmente son altos en energía, azúcares, grasas y que son generalmente industrializados o comidas rápidas y que también son un determinante independiente de inflamación crónica de bajo grado. ¿Y qué serían, no? Las formulaciones estas industrializadas, que en general son baratas y que tienen un alto contenido de energía, generalmente tienen aditivos, para que se considere ultraprocesado deben de contener aditivos, y que se producen por diferentes pasos en la industria, conteniendo mínimos alimentos enteros. Es decir, en la lista de ingredientes, pues casi no aparecen ingredientes o alimentos que sean pues naturales como vienen, ¿no? Generalmente son más baratos, hacen que la vida de anaquel sea alta y entonces son muy accesibles, son con mucha disponibilidad, no biodisponibilidad, sino disponibilidad nada más, y son convenientes y además tienen alto contenido de grasa, sal y azúcar, cosa que los hace pues muy atractivos y nuestro cerebro pues los quiere, ¿no? Listos para comer, listos para calentar. Entonces sí, el consumo realmente es muy alto. Y de acuerdo a este reporte que utiliza también datos de Ensanud 2012 de la dieta de los mexicanos, el 26% de la energía de la dieta que de los alimentos que consumimos y las bebidas que consumimos está formado por alimentos que no se consideran básicos y que en general caerían en esta categoría de altos en energía, o sea, bebidas azucaradas y refrescos, productos altos en grasas y en azúcares como bollería, galletas, pastelillos, frituras, etcétera. 30% casi de nuestra alimentación. Y si vemos qué tanto comemos, esto es en Ensanud 2018, qué tanto comemos alimentos saludables y no saludables, o más básicos o naturales contra otros que son como más discrecionales,
pues sí tenemos un 86% de adultos que consumen bebidas no lácteas endulzadas, o sea, estas bebidas azucaradas que no son de leche, ¿no? Y también un 36% con botanas dulces, postres. Pero si vemos qué tanto frutas, verdura o leguminosas, que las leguminosas son frijoles, lentejas, garbanzos, tenemos 50% en consumo de frutas nada más. La mitad de los adultos comen leguminosa, menos de la mitad comen verdura y 65%, o sea, de lo más alto de los saludables, son las carnes. Entonces, un alto consumo de carnes, de bebidas azucaradas y de algunos alimentos procesados. Ay. Y alto consumo de azúcares añadidos, ¿no? En adultos se ha visto que comemos 243 kilocalorías al día de azúcares solo añadidos, ¿no? Son estas, y 119 de azúcares intrínsecos dentro de los alimentos, lo cual equivale a estas 243 solo de añadidos a 60 gramos de azúcar. La OMS establece ya desde hace unos años que un límite máximo adecuado son 25 gramos al día o menos, ¿no? Entonces, azúcares añadidos urge limitar, somos principales consumidores. ¿Y qué pasa cuando yo estoy consumiendo todos estos alimentos que tienen mucha energía, pero pocos micronutrientes, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente hay deficiente consumo en muchas vitaminas. Este es un reporte también de Ensanud, de 800 con 2 encuestas dietéticas y 10,000 individuos con una encuesta dietética. Y tenemos que el 70% de la población no consume suficiente cantidad de vitamina A, el 96% no consume suficiente de D, el 90% de E, la mitad de folato y casi 40% no consume suficiente de C. Y también hay calcio insuficiente consumo, hierro insuficiente consumo en 60%. Y pues esto nos habla entonces de este cambio por productos con mucha energía, azúcar, grasa, que va a tener menos micronutrientes. Y hablar de nutrición es hablar de dos aspectos fundamentales, ¿no? Sustratos energéticos, proteínas y micronutrientes, vitaminas y minerales, ¿no? Los sustratos energéticos, sí, la proteína puede utilizarse como fuente de energía, pero no es el objetivo, ¿no? La proteína da estructura, da función, se usa para síntesis de muchas proteínas que tienen funciones variadas en el organismo. Y las vitaminas y minerales también están relacionadas principalmente a funciones. Son cofactores de muchas enzimas que participan en procesos celulares, en procesos metabólicos e incluso en cambios epigenéticos. Entonces, hablando primero de energía, que es lo que nos suena más lógico generalmente, es, ay, ¿cuántas calorías estoy consumiendo? ¿Me paso de calorías o no tiene tantas calorías, ¿no? Es hablar del balance de energía sería el primer objetivo, lograr un equilibrio entre lo que consumo y entre lo que gasto. Y si yo logro ese equilibrio, no hay en el peso, ni hay un exceso de tejido adiposo, ni una pérdida, ni desnutrición, y hay un balance. Y en todos los grupos de edad se busca este balance. Pero mucho más allá de la energía, hay cosas muy, muy relevantes y aspectos relacionados con una respuesta inmune óptima. Podemos nombrar consumo de proteínas, consumo de alimentos que tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, consumo de alimentos prebióticos, que principalmente pues es a través de la fibra, y el estado de vitamina D adecuado, ¿no? O sea, esas 4 categorías serían muy, muy importantes para ayudar a que tenga yo una respuesta inmune adecuada y que yo esté preparado para una infección en estos tiempos, ¿no? Y además si agrego que para una respuesta inmune saludable, pues también hay interacción con el estado hormonal, con el ritmo circadiano, con el estado metabólico del individuo y si hay inflamación crónica de bajo grado. Y esta inflamación crónica, dijimos, si tengo obesidad abdominal, diabetes, va a haber más inflamación crónica de bajo grado y esto va a afectar, ¿no? Mientras más alteraciones tenga en todo esto, va a afectar mi respuesta inmunológica. Y ahí se complica porque aparte la alimentación, o sea, una mala alimentación va a afectar más el estado metabólico que puede ya estar alterado y se va a seguir afectando y también puede directamente impactar la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, hay una muy, muy amplia relación entonces entre mala alimentación y respuesta inmunológica alterada. Y bueno, COVID-19,
Brevemente, no es el tema ni soy experta. COVID-19 se ha definido o se ha caracterizado por ser un estado de tormenta de citocinas, ¿no? Donde hay una hiperinflamación, hay un estrés oxidativo exacerbado con especies reactivas de oxígeno aumentadas, que oxidan moléculas como proteínas, lípidos, RNA, DNA, y que estas mismas disparan señales de respuesta inflamatoria. Y también se ha hablado como de síndrome de activación de macrófagos con esta cascada de citocinas que puede llevar a un síndrome de distrés respiratorio agudo y puede llevar ya a una falla orgánica. ¿Qué nutrimentos se han visto relacionados y asociados con infecciones virales y respiratorias? ¿Qué dice la evidencia en estudios experimentales, clínicos? Pues la vitamina A, la D, complejo B, la C, E, selenio, zinc, ácidos grasos omega 3, hierro y compuestos fenólicos. Vamos a hablar entonces primero proteínas. Vamos a hablar primero de macronutrimentos. Las proteínas y su asociación con respuesta inmunológica. Bueno, primero, garantizar un suficiente consumo de proteínas. Queremos seleccionar de alto valor biológico, que son las que vienen más en productos animales, tienen todos los aminoácidos esenciales, o están completas, se les llama, ¿no? Huevo, pescado, carnes, proteína de suero de leche. Y su consumo en una comida disminuye la hipogénesis postprandial e inflamación. Y también se ha visto que estas proteínas de alto valor biológico se han visto implicadas en producción de anticuerpos. Por otro lado, también garantizar los aminoácidos de cadena ramificada, que lo que hacen es mantener una salud intestinal a través de morfología de vellosidades, aumentar las inmunoglobulinas intestinales y mejorar la barrera intestinal. Por otro lado, las proteínas también juegan un rol muy importante en la saciedad. Y en este sobreconsumo o consumo por ansiedad, por depresión, puede ser que estas jueguen un rol importante en mantener la saciedad o en ayudar a no disparar más este apetito, ¿no? Y en condiciones de restricción energética para perder peso, ¿no? Voluntaria, se sugiere que el aumentar el contenido de proteínas, incluso hasta un 30% de la energía o 25% de energía, va a mejorar la saciedad y también ayuda a promover la permanencia o el mantenimiento de masa libre de grasa. Entonces, no tanta pérdida de masa libre de grasa. Entonces, ese sería el rol de proteínas. Y la saciedad, sí, de los 3 macronutrimentos, los que brindan mayor saciedad son las proteínas. Y todos los alimentos ultraprocesados, grasas, azúcares, quedan al final porque brindan nada de saciedad. Y es por eso que a veces, por ejemplo, unas donas, puedo comerme 3 donas y a la hora estar comiendo mi alimento completo, ¿no? Porque no me brinda nada de saciedad y sí me estoy pasando y me puedo pasar en energía y en grasas y azúcares, ¿no? ¿Qué hay de las grasas, lípidos? Pues pueden alterar también la función inmunológica. Se sabe que un exceso de ácidos grasos saturados puede elevar proteína C reactiva, fibrinógeno y causar inflamación de bajo grado de una manera independiente. El exceso de grasas trans también, ¿no? Elevan proteína C reactiva, TNF-alfa y L6. Y en general las dietas altas en grasa, hay controversia, pero se ha reportado a veces disfunción de macrófagos con una dieta con más de 35% de grasas y también señalización alterada en la respuesta inflamatoria. Las grasas monoinsaturadas, que son aquellas que queremos promover en la alimentación o queremos sí aumentar, nueces, semillas, aguacate, aceite de oliva, de canola, tienen este tipo de grasas en alta proporción. Tienen efectos antioxidantes, antimicrobianos, antivirales. Y ácidos grasos esenciales que podemos mencionar, omega 3 y omega 6, son muy importantes en la alimentación porque los requerimos, los tomamos de los alimentos. Y es importante mencionar que debe haber un equilibrio entre omega 6 y omega 3. La relación ideal es 1 a 1, o sea, por cada parte que yo coma de omega 6 debiera de comer una de omega 3. Incluso hasta 1 a 4, diré 4 a 1, ¿no? 4 partes de omega 6 por una de omega 3. Pero las dietas occidentales, como la que estamos presentando aquí en México, pues tiene de 10 a 1 o incluso más, ¿no? Entonces sí comemos mucho omega 6, principalmente fuentes aceites, y muy poco lo que es omega 3, y aquí se presentan pues algunas vías de cómo los omega 6 en su ruta metabólica generan o resultan en compuestos proinflamatorios, y el omega 3 es antiinflamatorio
Y omega 3 podemos mencionar el ácido alfa-linolénico, que vendría en plantas como linaza, chía, algunas semillas. DHA y EPA, que están principalmente en fuentes marinas. Entonces, realmente sería a través de pescados con alto contenido de grasa, como salmón, atún, sardinas, ¿no? Y la recomendación de ingestión, si hay una recomendación de ingestión de EPA y DHA, que son los principales omega 3 con alta actividad, es de 250 miligramos por día. Ahora, ¿qué hay uno diría, bueno, pues entonces hay que suplementarse con omega 3 y tomar todo lo que tenga omega 3, ¿no? Complementos y suplementos. No, realmente los estudios son bastante controversiales y en aspectos específicos de COVID o de pacientes, sí, de COVID, pacientes críticos con COVID, etcétera, pues, reducir la inflamación en una situación de tormenta de citocinas, pues parece ser benéfico, pero pudiera también ser contraproducente. Entonces, no se sabe muy bien a ciencia cierta, hay diferencias en los estudios, en el tipo de población, en las dosis, etcétera. Entonces, no se trata de empezar a suplementar omega 3, pero sí tratarlos de adquirir de la alimentación. Hidratos de carbono sería los otros macronutrimentos faltantes. Y lo importante aquí a decir es los hidratos de carbono son el nutrimento que afectan la glucosa en sangre de manera primordial, ¿no? Pero no todos los hidratos de carbono son iguales, ni todos los hidratos de carbono afectan la glicemia de una manera igual. Y aquí se ve un poquito, ¿no? Procesados, altos en azúcar, almidones, bollería, galletas, todos los cereales industrializados tienen un alto índice glucémico, y lo que son alimentos naturales, incluso con hidratos de carbono simples, también pueden tener más bien menos índice glucémico. Y entonces, sí se ha visto, ¿no? Que dietas con alto índice glucémico, es decir, que elevan mucho la glucosa o que tienen una carga glucémica alta, o sea, con muchos hidratos de carbono y además con índice glucémico alto o moderado, aumentan proteína C reactiva y hay un aumento o correlación con citocinas inflamatorias. Mientras que si vemos con granos, frutas, verduras, leche y yogurt que tienen hidratos de carbono y leguminosas, estos tienen bajo índice glucémico, frutas algunas tienen alto índice glucémico, pero en general los otros pueden disminuir el índice glucémico de una dieta y todos tienen fibra, excepto los lácteos. Pero lo que es granos, frutas, verduras, leguminosas me van a aportar también fibra y no se desencadena con este tipo de hidratos de carbono esta respuesta inflamatoria. ¿Qué hay de las bebidas azucaradas? ¿No? Ya vimos cómo somos altísimos consumidores de bebidas azucaradas, el 80% de los adultos las consumen, somos principales consumidores de refresco. Y nada más hacer hincapié en que no nada más es por el exceso de energía, ¿no? Por si algunos dicen, bueno, pero yo estoy delgado y puedo tomarme mis 2 refrescos o 3. Hay otros mecanismos que se han descrito asociados a las bebidas azucaradas y aquí están, y tiene que ver con los contenidos de fructosa, con la carga de alta glucémica y lo que promueven en el postprandial, así como la energía líquida. Y está bien demostrado, este es un metaanálisis tradicional a partir del cual la OMS establece su recomendación de azúcares añadidos, bueno, no recomendación, sino su límite máximo, y es que realmente estos azúcares añadidos sí tienen una asociación con el peso corporal. Y en esta revisión incluso demuestran que este efecto es independiente a la energía, o sea, no es por más energía, sino es por otros mecanismos, porque al intercambiar por otro tipo de macronutrimentos, no hay un efecto de los azúcares. Bueno, de la energía, digamos. Fibra, que sería hidratos de carbono no digeribles. Y bueno, las dietas occidentales pues, son generalmente bajas en fibra, 15 a 20 gramos, si bien nos va. Y las recomendaciones en mujeres son 25 gramos en mujeres, 38 gramos en hombres. Y se ha visto que altos consumos, alrededor de 30 gramos por día de fibra, también reducen PCR y TNF-alfa y además aumentan los ácidos grasos de cadena corta, que son el resultado de que la microbiota fermente esta fibra, ¿no? Entonces, eso es un efecto benéfico de la fibra y también se ha visto una composición de microbioma más favorable y una reducción de inflamación intestinal y así como también sistémica.
Vitamina D. Bueno, la vitamina D se ha hablado de que tiene una actividad antimicrobiana, es contra ciertos virus respiratorios y también sabemos que es un inmunorregulador, ¿no? De hecho, se habla que su principal tal vez influencia en COVID es más por atenuar la respuesta inflamatoria que por lo antimicrobiano, ¿no? Pero tiene un efecto inmunorregulador muy importante, puede mejorar la barrera física a nivel pulmonar e induce la enzima convertidora de angiotensina 2 y reduce ACE. Y esto es importante, ahorita lo vamos a ver por qué, pero además las bajas concentraciones de vitamina D también se asocian con mayor riesgo de enfermedades que tienen algún componente autoinmune, incluido, o inmune, ¿no? No autoinmune, puede ser autoinmune o inmunológico, incluidas infecciones respiratorias y COVID. Y mayor mortalidad por COVID en baja vitamina D. Hay esa pregunta y se ha visto por asociación epidemiológica que sí, países como Noruega y Finlandia, en donde las concentraciones son más elevadas de vitamina D porque hay un nivel de fortificación muy alto en alimentos por baja exposición al sol, su mortalidad por COVID ha sido mucho menor contra países como Italia, España, en donde los adultos generalmente tienen menores concentraciones de vitamina D. Entonces se habla de este efecto de qué tanto el estado de vitamina D afecta complicaciones por COVID y también mortalidad. Y aquí está cómo la vitamina D a través del sistema renina-angiotensina aumenta la disponibilidad de ECA2 y hay una mejor evolución pulmonar, ¿no? Con mayores defensas antioxidantes, vasodilatación, un efecto antiinflamatorio, con menores citocinas antiinflamatorias, sin hipoxia, ¿no? Y el virus se ha visto que entra a la célula por el receptor de ECA2 y este receptor está más expresado justamente si hay un estado metabólico y nutricional alterado, como lo que dijimos, ¿no? Diabetes, hipertensión. Entonces, la hipótesis es el virus, hay más virus porque hay más receptores y el virus se está uniendo ahí y lo que hace es que empieza a disminuir ECA2 y entonces si yo no tengo suficiente vitamina D, pues no puedo contrarrestar, ¿no? Entonces hay esta hipótesis que es bastante buena y pues si la vitamina D puede ser un factor que ayude, pues hay que tomarlo, ¿no? Aquí se trata de efectos multietiológicos y hay que ir quitando factores de riesgo, eso sería lo ideal. Y entonces hablar de micronutrientes en infección e inflamación es así de complejo como este esquema. Y ya hablamos de macronutrientes, ¿no? De proteínas, de hidratos de carbono, índice glucémico, fibra. Pero hay otros compuestos, micronutrientes, como lo que es vitamina E, C, betacarotenos y los compuestos fenólicos que participan específicamente en equilibrar la respuesta hacia el estrés oxidativo que se genere. Y también el zinc y el selenio, que son cofactores de enzimas antioxidantes muy potentes y tienen que ver con inclusive factores de transcripción que están relacionados a estrés oxidativo y al equilibrio entre especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno. Por otro lado, también carotenoides y compuestos fenólicos tienen que ver con inflamación a través de NFK-beta por factores de transcripción y también compuestos fenólicos que tienen que ver por varios mecanismos con la replicación del virus. Entonces, sí tienen un rol. Y los que más relevantes se han visto y que de los que se habla en las revisiones y los expertos han querido llamar la atención ahora en esta pandemia, pues son vitamina D, C, zinc. Y aquí tenemos las recomendaciones de ingestión diaria y el límite máximo, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es con la alimentación, aquí están las fuentes de estos 3 micronutrientes. Claro, en vitamina D la principal fuente es el sol, pero aquí tenemos pues, muchos compuestos vegetales, mucho, y algunos animales. Si yo tengo una dieta variada e incluyo muchos alimentos, pues voy a tener esto, voy a lograr cubrir estos requerimientos, seguramente. Y la vitamina D, si además tomo el sol, voy a lograrlo. No requeriría suplementar. Hablar de suplementación, y lo vamos a ver al final, tendríamos que estar fijándonos que tal vez no nos pasemos de este nivel, o que tal vez lo único que queremos lograr es cubrir el requerimiento diario, la recomendación diaria de ingestión, o sea, evitar que tenga yo una deficiencia o
posible deficiencia, ¿no? Entonces, tenemos también la vitamina E, selenio, A y aspectos de complejo B. Y como pueden ver aquí, hay nueces, muchas semillas de almendras, semillas, también moluscos, compuestos marinos, vitamina A, todas las frutas y verduras amarillas, naranjas, rojas, huevos, salmón, atún fresco. Entonces, igual, ¿no? Una alimentación variada pues me va a permitir cubrir los requerimientos de estos micronutrientes relevantes para defenderme de una infección. Lo mismo, esta es la recomendación de ingestión y este es el tolerable máximo, ¿no? La recomendación de ingestión y el tolerable máximo. Entonces, ¿qué se considera una alimentación saludable? Ahora sí, ya aspectos prácticos. ¿Cómo puedo yo llevar una alimentación saludable? ¿O qué se sabe de la alimentación, ¿no? ¿Qué dice la evidencia? Y bueno, primero ha habido un cambio de enfoque en los últimos 15 años sobre cómo vemos la nutrición y ya no es hablar solo de calcio o solo de magnesio o solo de proteínas, sino es hablar de la combinación de alimentos en un patrón de alimentación. Y tenemos dos patrones que son muy relevantes en muchos aspectos y es el patrón de alimentación DASH, que es el que estoy mostrando ahorita, y ese se basa en altísimo consumo de frutas y verduras, alto consumo de lácteos bajos en grasa, alto consumo o moderado, pero de granos y cereales, intentando que sean granos enteros, bajos en grasa, disminución importante de grasas animales, promover grasas saludables y leguminosas y limitar bastante azúcares y grasas en general. El otro patrón saludable que se ha estudiado ampliamente es el mediterráneo, que consta de, principalmente es una dieta a base de plantas, como pueden ver esta base. Son granos, leguminosas, frutas, verduras, semillas, frutos secos y lo que es aceite de oliva o fuentes de grasa monoinsaturada, no tiene que ser específicamente aceite de oliva. Y también un consumo moderado de pescados, mariscos, pollo, huevo y queso, ¿no? Y mínimo consumo de carnes rojas, limitar al máximo carnes procesadas y lo que son azúcares añadidos los limita demasiado, vino con moderación y agua. Y algo muy importante de este patrón es que rescata que se debe consumir alimentos frescos, locales y no procesados. Entonces, no es lo mismo hablar de un cereal es una barrita que me compré en la tiendita y tiene 20 ingredientes, a hablar de una tortilla de maíz. Entonces, este patrón, pues sí, la barrita también va a ser vegetal, pero pues tiene 80 aditivos y tiene azúcar como segundo ingrediente, ¿no? El pan blanco del súper, pues tiene azúcar como segundo ingrediente y tiene 25 ingredientes. Entonces, eso, pues, pero contra un pan casero que solo tiene harina, levadura, tal vez sal, ¿no? Entonces, es distinto, creo que es fundamental de este patrón. Y la distribución, ¿no? Entonces los dos se parecen, hay algunas variaciones como los lácteos que aquí son más moderados y en la DASH es alto. Ambos patrones de alimentación han mostrado ser contundentes en el tratamiento de obesidad, son los que más beneficios en salud metabólica se han observado. Y y nada más estos números de la izquierda es un metaanálisis, aquí está la referencia, de 12 millones de individuos que revisa metaanálisis de estudios. Es decir, tengo la revisión de 13 metaanálisis observacionales y de 16 metaanálisis de ensayos clínicos. Y lo que se ve en esta revisión es que una mayor adherencia a un patrón tipo mediterráneo reduce la mortalidad en general y por estas enfermedades cardiovascular, coronaria, infarto, cáncer, neurodegenerativas y diabetes. Y se considera que la evidencia es robusta y no hay heterogeneidad. Entonces, pues sí son contundentes estas recomendaciones. Y hay que rescatar que en ambos se habla mucho, de hidratos de carbono saludables, ya dijimos bajo índice glucémico y fibra, y de grasas saludables. Y este esquema es importante para que lo visualicemos, ¿no? ¿Qué tipo de grasas estamos comiendo y qué tipo de grasas son las que deberíamos de estar consumiendo? Entonces, sí hay que consumir grasas, ¿no? Sí hay que consumir grasas con moderación, pero sí hay. Y las grasas vegetales, pero no nada más de aceites, porque entonces tenemos solo omega 6, sino también incluir grasas de pescados, grasas de otro tipo de semillas o de nueces que me aporten omega 3 vegetales. No grasas procesadas añadidas a alimentos, grasas saturadas que vienen de alimentos procesados, ¿no? Y grasas pues que no me van a traer nada más que energía. Entonces, este patrón tipo mediterráneo o DASH
¿Qué aspectos tienen o qué relación podrían tener con COVID-19? Pues muchos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, leguminosas, pues es bajo índice glucémico y fibra soluble, además de micros como magnesio y potasio. Aceite de oliva, estoy hablando de grasas monoinsaturadas y fenoles. Vino tinto, estoy hablando de antioxidantes. Pescado grasoso y aceites de pescado, estoy hablando de omega 3, además de proteínas. Nueces y semilla de grasas monoinsaturadas y de omega 3. Frutas y verduras, pues de hidratos saludables, otra vez bajo índice glucémico o moderado índice glucémico, fibra soluble, de potasio, lácteos fermentados, de calcio, ¿no? De probióticos, lácteos bajos en grasa, de calcio. Y entonces todo esto tiene relaciones, como lo expliqué anteriormente, con un efecto antiinflamatorio, antioxidante, reducir picos de glucemia, reducir picos también poslípidos, prebióticos para salud intestinal, fibra, ¿no? Y probióticos también para salud intestinal. Y tenemos este tipo de patrón contra un tipo de occidental como el de nuestra alimentación en México. Y lo que tenemos es que este patrón ha demostrado que a través de la dieta de un alto contenido de fibra, pues voy a aumentar la producción de ácidos grasos de cadena corta por las bacterias intestinales y voy a mejorar la secreción de moco, los péptidos antimicrobianos, voy a tener una barrera intestinal funcional, con unas buenas uniones entre las células, menos permeabilidad intestinal. Y una dieta occidental, pues se ha visto que no tengo tanta fibra, puedo tener hiperglucemia, que me va a tener menos péptidos antimicrobianos, voy a tener tal vez una respuesta inflamatoria, voy a tener tal vez más permeabilidad y una barrera intestinal no funcional. Y la diversidad, ¿no? La fibra también, estos prebióticos tienen un efecto sobre la diversidad en la microbiota, aumentando los organismos que son relacionados a efectos positivos en salud. Y una revisión sistemática reciente establece que una microbiota intestinal saludable, rica en Bifidobacterium, Faecalobacterium, Ruminococcus y Prevotella, se asocia con una menor inflamación sistémica. Entonces, lograr equilibrar mi microbiota a través de la alimentación con una dieta más basada en plantas va a lograr una menor inflamación sistémica. Y algunos dirán, bueno, pero pues la dieta mediterránea, pues nosotros no vivimos allá y yo no puedo tener aceite de oliva, ¿no? Entonces, bueno, es un patrón, tomar la referencia, sí, de los patrones que se han estudiado y traducirlo a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos una riqueza culinaria increíble. Y bueno, aquí está, ¿no? Este esquema no me dejará mentir, que todo esto se nos antoja, todo esto nos gusta. Y aquí estamos metiendo mucho vegetal, mucha fibra, mucha leguminosa, grasas saludables, rescato granos enteros, ¿no? Entonces, podemos comer así, queremos comer así, es lo que necesitamos, ¿no? Regresar aquí. Pero ¿qué es lo que el común denominador de todo esto? Pues preparar alimentos o comer alimentos que son preparados con platillos preparados con alimentos frescos. Eso sería un común denominador, ¿no? Y entonces, para eso necesitamos eliminar ultraprocesados o irlos disminuyendo o reducir de una manera drástica y comer alimentos frescos y locales. Y esto es importante, incluso hay evidencia de qué pasa cuando yo estoy comiendo, tengo una alta exposición a ultraprocesados, en el sentido de cuánto como, ¿no? O cómo como. Y este es un ensayo clínico muy bonito, muy chiquita la muestra, pero muy, muy bien hecho, y es un ensayo en donde se les dio a los pacientes los alimentos de una manera controlada. Entonces eso lo hace pues fuerte. Y este estudio lo que hace es dos semanas se les dieron una dieta ultraprocesada a un grupo y una dieta nada procesada a otro grupo, y luego intercambiaron al grupo no procesado y al grupo sí procesado otras 2 semanas. Y lo que se vio, bueno, este es el ejemplo de menú, ¿no? Aquí vemos no procesado y sí procesado. Les dieron, era ad libitum, ellos elegían cuánto iban a comer, entonces les daban una alta proporción de energía para que ellos escogieran y pudieran repetir si querían y comérselo todo si querían. Y estaban pareadas los 2 menús por energía, por hidratos de carbono, lípidos y grasas. Y también por fibra, que en el procesado se lo tuvieron que añadir a las bebidas. Entonces, ¿qué fue lo que se vio? Pues de manera muy importante es que hay mayor ingestión de energía. El azul es el ultraprocesado, y tenemos de una manera muy significativa en el desayuno y en el lunch.
No hubo diferencias en escalas de hambre y saciedad, pero hubo un mayor consumo de hidratos de carbono y grasas. Aunque les dieron lo mismo, los sujetos que estaban recibiendo ultraprocesados comieron más. Y también, algo súper interesante, mayor velocidad al comer. Entonces, algo sucede que como a una velocidad mucho más deprisa, que esto puede estar siendo relacionado justo con la mayor ingestión de energía. ¿Cómo hacerlo? ¿No? Tenemos una herramienta que se ha utilizado a nivel mundial, es la del plato saludable o mi plato, o ¿no? Ver en un plato hacer la distribución de los alimentos. Y en el INPER hicimos esta herramienta para educar sobre alimentación saludable. Y me parece muy adecuada y una buena herramienta para iniciar a pensar qué es lo que como. Entonces, la idea de esta herramienta es que la mitad de lo que consumes en una comida debe de ser de verduras y frutas, más de verdura, pero bueno, verdura y fruta puede ser la mitad. Un cuarto deben de ser granos enteros o mínimamente refinados o tubérculos como papa, camote. Y un cuarto de lo que como debe de ser el grupo de proteínas que podrían ser leguminosas, idealmente incluir leguminosas, lácteos bajos o moderados en grasa, huevo, pescado, pollo, carnes magras. Solo un cuarto. Y obviamente una adición de grasas saludables de forma moderada, ya sea a los alimentos o justo cuando lo estoy preparando, para prepararlos. Y lo más importante, lograr local, fresco y mínimamente procesado. Entonces, ¿cómo puedo yo comer así con platillos que yo preparé de alimentos? Entonces, así se podría ver, ¿no? Y este es el medio plato de fruta y verdura, el un cuarto de producto animal y el un cuarto de granos, cereales y tubérculos. Y esto es el típico plato que dirían, ay, no, pues sí, otra vez está la dieta, ¿no? El pollo asado, el arroz al vapor y la ensalada. Sí, pero esto también aplica para cualquier tipo de cosa, ¿no? Porque yo puedo comer huevo, pero es diferente si yo como huevo con chorizo o con jamón y 2 tortillas o 2 panes y ya no como nada de fruta, a que si yo me hago con una alta cantidad de verdura, un huevo, una tortilla y papaya, entonces estoy respetando esa proporcionalidad de medio frutas y verduras o algo de producto animal y algo de grano mínimamente procesado o cereal mínimamente procesado. Y otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Un chile relleno con picadillo. Sí, sí estoy metiendo carne, pero estoy respetando con calabacitas además, estoy respetando medio, la mitad casi es pura verdura con un poco de arroz y un poco de grasa saludable. Entonces, empezar a pensar cómo estoy comiendo, pues es un primer paso para poder hacer cambios en mi alimentación. Rescatar los granos enteros y los cereales mínimamente refinados. En nuestra población yo diría rescatar mucho el maíz para colaciones, para acompañamiento, ¿no? Mucho mejor que si yo meto, por ejemplo, un pan de caja comercial. Un pan de caja comercial que va a tener 25 ingredientes, el segundo es azúcar y tiene aditivos, ¿no? Y cosas que no quisiera yo comer. Cuando el tlacoyo pues es mínimamente refinado y un esquite, pues no le voy a poner cantidades extremas de crema o de mayonesa ni de queso, pero le pongo un poquito y entonces estoy comiendo un grano entero, granos enteros, cereales mínimamente refinados. El maíz nos puede ayudar. Por otro lado, otros cereales o granos no mínimamente refinados, pues bueno, la granola, que va a tener además semillas, la papa, que puede ser horneada, ni siquiera frita, esta es horneada, amaranto, barras de amaranto, ¿no? Barras de otro cereal. Comer leguminosas en nuestra población, dada nuestra cultura y dado, pues sí, nuestro ambiente alimentario, yo creo que un mínimo una taza de leguminosas al día sería recomendación ideal, ¿no? Hay que rescatar, ¿no? Frijoles, lentejas, no hay a quien no le gusten y los hemos hecho a un lado, ¿no? Y es importante incluirlos. Y meter verduras. A veces pensamos que solo tiene que ser de la manera que no puedo comerlas y tengo que ser creativo, agregárselas a todo. Aquí están los mejores ejemplos, ¿no? En vez de quesadilla, puro queso, poco queso y más verdura y menos huevo, verdura y el pollo, o simplemente hacer hasta estos licuados que sean hojas verdes, que nos cuesta tanto trabajo a veces meter en la dieta y son súper importantes, entonces meter hojas verdes, algo de fruta y agua, lo licúas y te queda esto y es perfectamente, te va a aumentar las raciones que estás consumiendo de fruta y verdura. Ahora, ¿qué hay de lineamientos de nutrición en COVID? Ha salido muchísimo, webinars, seminarios,
revisiones, ¿no? Pero bueno, esta es muy reciente, agosto 2020, y me gusta porque fue una revisión de lineamientos. Entonces, ¿qué lineamientos se han publicado? Y tomaron en cuenta publicados por gobiernos, o sea, por países, o por asociaciones o sociedades de nutrición. Entonces, rescataron 6 de gobiernos, 8 de asociaciones o sociedades de nutrición, y las recomendaciones dietéticas, pues entonces, no lo dije yo, ¿no? Todo lo que les acabo de decir justamente es lo que se está recomendando en estas 13 guías, 14 guías. Primero hablan de estos nutrimentos como importante en la brasileña, en España, frutas y verduras, granos, leguminosas, evitar procesados. Brasil, eso es en España. En Brasil, priorizar frescos, no procesados. La Sociedad Americana de Nutrición, comidas saludables, granos, carnes, pequeñas porciones. Limitar comidas preparadas, congeladas. Dietistas en Australia, opciones frescas, leguminosas, pescados, semillas, variedad de granos. En Canadá, dieta saludable. Y ahí especifican que no hay alimentos ni suplementos que se hayan evaluado para prevenir o tratar COVID. Eso es súper importante porque luego se quiere este remedio mágico, ¿no? No, o sea, tenemos que hablar de alimentación y tenemos que comer de una manera distinta si quiero beneficios. El Consejo Europeo habla de estos nutrimentos, dieta saludable. Otra vez FAO dice no alimentos ni suplementos para prevención de COVID. Aquí se habla de evitar bebidas azucaradas, exposición al sol, rescatan en Italia, pescado grasoso, limitar ultraprocesados, frutas y verduras, y aquí rescatan también cocinar como un punto importante. La OMS, variedad de alimentos frescos y no procesados, evitar azúcar, grasas, sal. Entonces, bueno, es contundente lo que se tiene que hacer. Necesitamos tomar agua, ¿no? La recomendación generalmente en adultos es 12 tazas de agua y de bebidas, en forma de bebidas, principalmente que sea agua. Y adultos mayores 9 a 13, tazas también de agua y bebidas. Hay opciones, si no estoy acostumbrado, a intentar otras opciones que no sean bebidas azucaradas, reducir, ponerle rodajas de cítricos, frutas, remojados, hierba, menta, hierbabuena, infusiones de té, heladas. Hay opciones para que no me parezca tan drástico si no estoy acostumbrado, pero necesitamos tomar agua. Algunas de las estrategias de nutrición en la pandemia que la OMS ha comunicado en boletines, publicaciones, etcétera, además de esta buena nutrición que ya hablamos de esto, también habla de limitar la cafeína, reducir o limitar el alcohol, un aspecto fundamental que es planear, ahorita vamos a hablar de eso, y comidas familiares. Y entonces tenemos la cafeína y el alcohol. Y cafeína, y ayer alguien preguntaba de por qué 400 miligramos, ¿no? Ya vi, y sí, ese es el límite, digamos, para que no haya efectos nocivos, pero no quiere decir que es la recomendación de consumo de cafeína, ¿no? En Europa, la Asociación de Seguridad de Alimentos establece 400, los lineamientos dietéticos de Estados Unidos establece 400 como máximo, no es que queramos llegar ahí. Entonces, menos de 400, sí, claro, pero dependerá de cada quien la sensibilidad que tengo a la cafeína, ¿no? Si yo con una taza de café me da ansiedad, pues no tengo que tomar café, ¿no? Si yo sé que si tomo más de 2 tazas no duermo, pues no tengo que tomar más que una taza. Entonces, esto es importante porque tengo que saber cuál es mi sensibilidad a la cafeína. Y el alcohol, se recomienda ampliamente limitar o moderar, no se dice cuánto para esta pandemia, no se establece, en general se dice limitar. Lo que queda claro es no aumentar, ¿no? Se ha documentado por ahí que se está aumentando el consumo de alcohol. No aumentar sería importante. Y bueno, hay algunas recomendaciones que se dice que máximo una bebida en mujeres y 2 bebidas al día en hombres. No quiere decir que si no tomo, tome esto, para nada. Mientras sea menos, tal vez es mejor. Pero bueno, ese es el único criterio que sea como descrito en recomendaciones, pero hay controversias, ¿no? Por otros riesgos en salud. Sin embargo, en el Mediterráneo se incluye vino tinto por efectos antioxidantes, entonces, pues máximo 1 mujeres y 2 hombres. Planear. ¿Por qué digo que planear es esencial? Y lo dice la OMS, lo mete en sus recomendaciones, porque planear me permite hacer los cambios que yo quiero, ¿no? Si yo planeo qué es lo que voy a comer, quiero comer saludable y quiero preparar platillos, pues necesito comprar, saber qué necesito para la preparación, tener las recetas correspondientes o saberlo hacer, planear con quién vivo o con quién estoy, quién le va a tocar cocinar o no,
puede ser 1 o 2 días de preparación y congelar los platillos o refrigerarlos y ir planeando cómo voy a estructurar ciertos menús para que yo pueda comer platillos preparados con alimentos frescos. Tengo que tener una lista de súper tal vez, una lista para ir al mercado y también comprar alimentos frescos. Si yo solo tengo ultraprocesados o estos fáciles de microondas o ya preparados, pues difícilmente voy a poder hacer otra cosa si ya lo tengo ahí. Entonces, se recomienda comprar verduras congeladas y enlatadas también se puede, que no tengan sodio, frutas enteras de temporada y tratar de buscar de larga duración. Si nada más voy una vez a la semana, pues comprarlos con maduración que estén más verdes o que sean de las que duran más, manzanas, peras, ¿no? Algunas se pueden refrigerar para que duren más. Congeladas, deshidratadas también se pueden, nada más que no tengan azúcar añadido. Ahí está una lista entonces de súper. Por ejemplo, aquí están mis frijoles de la semana que yo congelo, ¿no? Entonces se pone una vez cada 2 semanas o cada semana, dependiendo quiénes vamos a comer, pero pues se pone una vez frijoles para que entonces no tenga que estar pensando y si no los tengo, pues entonces no los puedo comer. Comidas familiares, ¿no? La OMS también rescata esto de las comidas familiares. Bueno, no se trata ahorita de reunirnos todos en familia, pues no, porque no nos lo permite, ¿no? Necesitamos todavía estar en aislamiento lo más que se pueda, pero sí, pues con quien estoy compartiendo, con quien vivo, pues podemos cortar y el otro hacer y buscar una receta juntos. O sea, tiene una parte atractiva la cocina, la preparada, ¿no? Y también el sentarme a la mesa a compartir alimentos. Contra esto, que también cada vez es más frecuente, ¿no? Llego agotado, ¿no? Trabajadores de la salud, médicos, enfermeras que llegan después del turno, o sea, muy desgastados emocionalmente, físicamente, desgastados y pues lo único que quieren es servirse lo primero que hay y tal vez sentarse a ver una tele o tal vez en la computadora porque todavía tienen que rescatar algo de información o algo del trabajo. Entonces, bueno, esto no nos está ayudando a promover estos cambios en la alimentación que a la larga me van a ayudar. Ahora, ¿qué hay de recomendaciones específicas de nutrición para trabajadores de salud que están frente a COVID? Bueno, yo rescaté un consenso de expertos que se hizo de la Universidad Internacional de Florida y que está como parte del SLAN, la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, y esto es lo que habla. Lo que hicieron fue reunir a varios expertos en línea y hacer una revisión de evidencia, ¿no? Y es un consenso. Ellos hablan de alimentación saludable, ya lo mencionamos, y ellos consideran que suplementación sí debe de haber en estos trabajadores de la salud al frente, de vitamina C, de vitamina D y de zinc, que hay suficiente evidencia para sí recomendarlo en esta población de alto riesgo. También de agua, una buena hidratación rescatan, pero lo que llama la atención es que si hay equipo de protección, si hay poca ventilación o hay un alto calor, hasta 6 litros por día pueden llegar a requerir. Entonces, si tú estás al frente, te vas a poner un equipo de protección o vas a estar sin poderte pues, mover, tomar agua, nada, porque estás cubierto por 6 horas, por 4 horas, por 8 horas, pues necesitas tomar mucha agua antes. O sea, como medicina, tal vez medio litro o 1 litro de agua antes. Y posteriormente también, ¿no? Medio litro, 1 litro. O sea, tener como horarios, poner alarmas, tenerlo en lugares estratégicos para cuando yo me quite el equipo, lo tome, ¿no? Para que no se me vaya olvidando y después otra vez el tapabocas y ya no pude tomar agua. Limitar la cafeína, ellos hablan de menos de 400 y es por estas recomendaciones de que de seguridad hasta 400 se considera, pero no se trata de que tome 400, hay que limitarla. Probióticos, principalmente no tanto el suplemento, sino los lácteos, lácteos que existen fermentados, otros alimentos fermentados, kefir, otros, ¿no? Polifenoles, frutos rojos tienen altos polifenoles, frutas y verduras, cítricos, semillas y cáscaras de semillas, leguminosas y otras sustancias como cocoa, vino, café, té negro y té verde, ¿no? Que tienen también sus propiedades antiinmunológicas. Probióticos, ¿cuáles serían los mecanismos entonces de los probióticos? ¿Por qué hablar de probióticos y hablar de respuesta a infección? Pues se saben que algunos de los mecanismos o de los que se han descrito es que refuerzan respuesta inmune innata en la mucosa, que reducen la permeabilidad intestinal y que afectan la respuesta inmune adquirida sistémica por un efecto regulatorio y antiinflamatorio.
Y en una revisión Cochrane del 2015, con 2 ensayos clínicos aleatorizados, los probióticos redujeron infecciones agudas del tracto respiratorio superior y la duración de la enfermedad, así como el uso de antibióticos. Entonces, hay algo de evidencia, pero todavía la evidencia se clasifica como baja calidad, todavía hay mucha heterogeneidad en la metodología, ¿no? O aspectos que preocupan, entonces no se considera aún que se suplementen, digamos, en esta infección o de manera preventiva. Entonces ya aterrizando los aspectos ya de suplementación, entonces estamos asumiendo que hay una alimentación saludable. Aparte tendría que hacer una suplementación. 2 asociaciones de sus lineamientos, la brasileña y el Consejo Europeo de Información y Nutrición, así como esta recomendación de expertos del ESLAN que les comenté, son las que han hablado de suplementación o que han establecido dosis, ¿no? Y bueno, lo que podemos decir es que el Consejo Europeo solo dice que hay que suplementar solo cuando no logro cubrir los requerimientos. Y la pregunta sería, ¿logro cubrir los requerimientos con una alimentación como la que mencioné? Sí lo lograría. Tal vez excepto vitamina D, pero vitamina D con exposición al sol de 15 a 30 minutos directa, sí lo lograría, lo más seguro, ¿no? Pero entonces, en caso en donde no se cubren requerimientos, entonces tendría que suplementar y ya ver cuánto voy a dar. Eso dice el Consejo Europeo. La Asociación Brasileña habla de que en baja exposición al sol o un riesgo alto de vitamina D, de deficiencia como en obesidad, como en vegetarianismo, como en piel oscura, enfermedades crónicas, dar 2.000 a 4.000. Los trabajadores de la salud pues están en alto riesgo, viendo el estado nutricional en México de vitamina D, pues sí, parecería que se requiere una suplementación entre 2.000 y 4.000. El límite máximo de vitamina D es 4.000, entonces estamos antes del límite máximo. Y en el ESLAN establecen 1.000 a 2.000 para trabajadores de la salud. Idealmente, ¿cómo puedo saber la dosis realmente, cuánto requiero? Midiendo vitamina D, 25-HD en sangre y saber cuál es el estado de deficiencia o de insuficiencia para saber en dosis cuánto se requiere. Y a los 3 meses volver a hacer para saber si ya suspendo o si tengo que continuar. Vitamina C en aquellos en riesgo, que se puede considerar a los trabajadores de la salud hasta 2.000 miligramos por día, que es el límite alto de recomendación de ingestión. Y también en los trabajadores de salud se recomienda 2.000 miligramos por día y dividido principalmente en 2 o 3 dosis. El zinc, máximo 40 miligramos y sí, el nivel alto es 40 miligramos. Entonces también, máximo 40, pero igual puedo dar 20, ¿no? O dar el RDA, que es 15. Si no mal recuerdo, es 15. Entonces, puedo suplementar algo de zinc. Y no irme hasta el máximo, ¿no? Pero aquí hablan de 40 miligramos por día. Selenio, hasta 200 microgramos por día, la recomendación diaria es de 55 y el límite alto es 400. Entonces, selenio nada más por un tiempo limitado, hasta 200. En los trabajadores de la salud, en la revisión de expertos, no consideran el selenio con suficiente evidencia. Y los comentarios, simplemente en la Asociación Brasileña, no previene o trata COVID. Esta suplementación. Eso tiene que quedar muy claro. No por tomar este suplemento ya no me va a dar o me va a ir mejor. No necesariamente estamos tratando nada más de cubrir, de quitar esos factores de riesgo que vengan por la alimentación, teniendo un patrón de alimentación saludable y algún extra de ciertos nutrimentos que es posible que no cubra. Ansiedad, depresión y estrés en los trabajadores de la salud. Sí, ¿no? Están viviendo una etapa, pues desde hace mucho tiempo, nunca antes vista. Se ha descrito una cadena emocional en trabajadores de la salud, esta es de la experiencia en Wuhan, China, y cómo pasan del desconcierto, el shock, el enojo, la ansiedad, el síndrome de desgaste o burnout, desesperación, hasta llegar a la aceptación. Pero es posible que muchos estén atorados, saltando de una a otra de estas etapas y sintiendo una sobrecarga que no se entiende, ¿no? Entonces deberíamos buscar recursos y herramientas de salud mental. Tomadores de decisiones requieren ofrecer recursos y herramientas de salud mental. Y médicos, enfermeras, pues busca también pedir ayuda, es muy importante, aunque a veces no estamos acostumbrados. ¿Y por qué? Porque hay ya hasta un tema, un término que es la psiquiatría nutricional,
por el rol tan importante que se está viendo entre la dieta con desórdenes mentales, ¿no? O sea, se ha visto que, por ejemplo, el tener aportes de omega 3, polifenoles, vitamina E, se puede estimular la neurogénesis, mientras dietas altas en azúcares y grasas afectan la neurogénesis, ¿no? O una disfunción mitocondrial que tiene que ver también con la alimentación, donde estrés oxidativo, inflamación, se asocia con depresión, ansiedad, desorden bipolar. En una revisión sistemática de 21 estudios con 117,000 individuos, se vio una relación inversa entre patrones de alimentación como el que mencionamos, alto en frutas y verduras, lácteos, pescados, aceite de oliva o monoinsaturados, con riesgo de depresión. O sea, más adherencia a un patrón así, menos riesgo de depresión. Entonces, estamos en una etapa donde hay mucha ansiedad, donde puede haber mucha depresión, donde puede haber mucho estrés. Hoy, pues vamos a tratar de quitar factores que me hagan tener más depresión, ¿no? Entonces, este patrón de alimentación me puede quitar uno de los factores que hacen que haya más. Y intervenciones, ¿no? Estos estudios o este metaanálisis, pues es de estudios observacionales y pues sabemos que necesitamos ensayos clínicos. Entonces, pocos ensayos clínicos, la verdad, a este respecto, en una revisión sistemática, 69 ensayos clínicos de algo de alimentación o intervenciones dietéticas o nutricionales sobre desórdenes mentales, pero solamente 2 son de ansiedad, por ejemplo, y 39 de depresión. Y vemos que los 2 tuvieron efectos significativos, esta flechita es efectos significativos positivos, y 27, que no es poca cosa, tuvieron efectos positivos con la intervención. ¿Falta evidencia? Pues sí, sí falta evidencia. Y estrés, ¿no? Los que están allá al frente ya quieren tirar la toalla, ¿no? O sea, hay un estrés impresionante, hay un miedo, hay una ansiedad, hay una carga de trabajo y el estrés está asociado con antojos o impulsos para comer, ¿no? El estrés está asociado con sobrealimentación, con una necesidad de comer alimentos que me consuelan, que me hacen sentir bien. Y tiene esto que ver con procesos, no solamente que yo me lo imagino, ay, es que creo que se me antoja, no, tiene que ver con procesos emocionales, conductuales, cognitivos y fisiológicos, esta necesidad de comerme algo rico que me apapache. Y estos antojos generalmente son de carbohidratos y lo que me hacen estos antojos es aumentar la producción de serotonina. O sea, si hay una mejoría en mi bienestar al comerme estos antojos, tiene un efecto positivo. El problema es todo lo que me va a traer estar consumiendo pues donas o estos procesados altos en azúcar posteriormente o toda la otra cadena que tiene en inflamación, en disbiosis intestinal, en ganancia de peso, etcétera, ¿no? Y otra cosa del estrés es que voy a dormir mal, ¿no? En la cena debemos incluir alimentos con serotonina y melatonina, es algo de lo que se ha hablado también ahora en la pandemia, o con triptofano, que va a ser un precursor de serotonina y que me van a ayudar a relajarme, a dormir mejor. Y los lácteos, que son principal fuente de triptofano, pues son inductores de sueño y pueden regular incluso saciedad e ingestión de energía. Y así estamos. Y más ahora en el encierro y en la ansiedad y la angustia y la depresión. Y estamos despiertos, activos y hambrientos todo el tiempo. Y esto altera nuestro ritmo circadiano. Y no podemos olvidar que nuestro ritmo circadiano, nuestro reloj biológico interno, afecta el microbioma del intestino, afecta lo que como, cómo me muevo y cómo duermo. Y un factor que aparece tener un rol en recuperar esta sincronía del ritmo circadiano es el ayuno intermitente. Y no me voy a meter ahorita en eso porque hay mucha controversia y muchos factores. Solamente decir que hay el ayuno restringido en el tiempo es simplemente dejar de comer desde 12 horas, que podría ser el ayuno nocturno, para resetear el ritmo circadiano, para resetear el metabolismo, ¿no? Entonces, este tipo de ayuno, e incluso el ayuno intermitente por días, puede reducir el estrés oxidativo, puede movilizar ácidos grasos libres y aumentar la oxidación de lípidos. Ha mostrado en algunos estudios efecto similar a una pérdida de peso por una dieta continua restringida en energía. Pero hay muy poca evidencia y de muy baja calidad. Tamaños de muestra muy pequeños, poca heterogeneidad en los sujetos, o sea, adultos generalmente, y muy poquitos. Entonces no se sabe bien. Pero la OMS para salud mental habla de establecer rutina, ¿no? Y establecer una rutina suena muy importante, en donde yo establezca y planee, otra vez la palabra planear,
establezca cuáles van a ser más o menos mis horarios de comida, cuáles van a ser mis horarios de sueño, mis horarios de pantalla, de series, de películas, cuál va a ser mi horario de trabajo y de descanso, y cuál va a ser mi horario de hacer lo que más me gusta, ¿no? Porque generalmente solo hacemos lo que tenemos que hacer de trabajo o de tiempo pantalla y no asignamos tiempo a lo que nos gusta, que nos va a retribuir de otra forma, y al ejercicio o actividad física. Contacto social, no olvidarnos de contacto social, aunque sea a distancia, y en las redes sociales, pues basarme más en aspectos positivos, más que engancharme, ¿no?, en esta negatividad que ya de por sí, si yo estoy al frente en un hospital, pues traigo una cantidad de emociones encontradas, ¿no?, de duelo, de muchas cosas, de confusión, de miedo, para que todavía me metan las redes sociales a cosas negativas. Dos estrategias que pueden utilizar y que pueden ser útiles es el automonitoreo, registrar qué estoy comiendo, el humor o qué tan estresado me sentía, si comí frente a la pantalla o no, con quién comí, etcétera, y puedo ir registrando y cachando qué es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué como y cuándo? ¿Por qué? ¿Cuánto estoy durmiendo y por qué no me dormí antes? ¿Por qué no hice el ejercicio si lo tenía planeado? ¿O por qué no planeé el ejercicio? Y entonces empiezo a detectar conductas, emociones, estados de ánimo, situaciones que me disparan ciertas conductas. Y lo que quiero es tal vez evitar lo que me dispara las conductas negativas y promover y repetir lo que me dispara una conducta positiva. Y el control de porciones, que puede ser siempre un primer paso para alcanzar metas de alimentación más saludable. No es lo mismo tomar 25 gramos de azúcar de un refresco de este tamaño que casi 200 gramos de azúcar. No puede ser lo mismo. Entonces, el servirme, si voy a tener este alimento, este antojo por un alimento, un food craving, ¿no? Por un alimento alto en energía o carbohidrato, bueno, me lo sirvo en una porción. Tratar de servir, no agarro toda la bolsa, no me acabo el litro de helado, tratar de servirme en porción, en un plato más chiquito, y psicológicamente puede tener un impacto, ¿no?, en la cantidad de energía o de azúcares que puedo tomar. Manejo de estrés, no me voy a meter ahí. En las redes hay muchísimo disponible de acuerdo a los gustos y al nivel de cada quien, pero hay desde meditaciones guiadas, yoga, terapias musicales, ejercicio. Finalmente, quisiera compartirles un checklist entonces que hice para trabajadores de salud en esta pandemia de COVID-19, ¿no? Y tiene que ver con alimentación saludable, sería lo que vimos. Mínimo 5 frutas y verduras, pero tratar de alcanzar más. Leguminosas, mínimo 1 taza al día. Frijoles, lentejas, garbanzos. Eliminar consumo de alimentos ultraprocesados. Incluir pescados grasosos y lácteos bajos y moderados en grasa. Incluir grasas saludables. Eliminar refrescos y bebidas azucaradas. Y minimizar azúcares añadidos. Todo esto puede ser de poco a poco, ¿no? Eliminar refrescos y bebidas azucaradas. ¿Cómo les ocurrió hacer su webinar? Abierto el micrófono a alguien. Ya creo, ok. Minimizar azúcares añadidos, máximo 25. Y más allá de la alimentación, ¿qué otras cosas me pueden promover un círculo positivo en esta respuesta inmunológica y en esta salud mental, ¿no?, y metabólica? Bueno, dormir mínimo 7 horas, respetar el ayuno nocturno entre 12 y 14 horas. Es decir, yo cené 9 de la noche, pues espérate hasta las 9 de la mañana. Que haya una pausa, que haya un restart en el estado, en el metabolismo. Acumular 150 a 200 minutos de actividad física, no fumar, minimizar alcohol, probióticos más de alimentos probióticos, suplementar vitamina D, tal vez C, zinc y selenio. Y si de plano no estoy logrando con la dieta o estas recomendaciones, pues un multivitamínico. Manejo de estrés y no olvidar el apoyo social. Finalmente, urge tomar acciones para mejorar conductas del estilo de vida en trabajadores de salud al frente de COVID. Si eres tomador de decisión, voltea a ver, ¿no?, en las instituciones qué les están dando a sus residentes, enfermeras, médicos. ¿Qué es lo que están comiendo cuando están en el hospital? Es importante
lograr salud metabólica, mejorar el estado nutricio para un equilibrio inmunológico, un equilibrio en la microbiota y una defensa antioxidante. El autocuidado es esencial. ¿Cómo voy a cuidar a los otros si no me cuido yo? Necesito planear, tal vez automonitoreo para ir viendo qué cambios y dónde están esos focos rojos en mi estilo de vida. Y si de plano se sale de control y si de plano no puedo con mi autocuidado por varias cosas y estoy en el caos, hay que pedir ayuda y hay que acercarse a profesionales en salud mental y a profesionales también de la nutrición y mantener en la medida de lo posible una actitud positiva y fortalecer y acercarme a mi red de apoyo social. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Sí, Oti, de hecho, tenemos varias preguntas. Yo creo que a final de cuentas es un tema, híjole, que sin duda nos ha puesto a cabeza a todos, pero que además ha dejado cosas muy buenas, ¿no? Yo creo que a partir de todo esto que tú nos mencionas, ha resaltado el hecho de que tenemos que entender que necesitamos de todos, que entre todos somos necesarios, ¿no? Que requerimos del apoyo, de las aportaciones del área de nutrición para poder mejorar en todos nuestros ámbitos, que necesitamos del personal de salud mental para también, ¿por qué no? Por supuesto, somos humanos y todo esto nos cae como bomba y tenemos que ir aprendiendo cómo adaptarnos a todo esto, pues para sobrevivir, ¿no? Entonces, vaya, hay muchas preguntas entre la audiencia. Una cuestión que creo que, bueno, tú acabas de mencionar, el trabajador que está en primera línea. Hablabas, por ejemplo, de la hidratación, hablabas a lo mejor de la cantidad de alimento y todo. Sabemos que alguien que se viste por lo menos 8 horas para estar en un área de COVID, no tiene oportunidad de estarse quitando cubrebocas, máscara, lentes, todo, para estar bebiendo agua, no tiene oportunidad de retirarse el uniforme para poder ir al baño, ¿no? Entonces, evidentemente todo esto al final del día genera una necesidad de, ahora me apapacho después de todo el tiempo que sufrí, ¿no? ¿Cómo podemos compensar esa parte sin que sea realmente una situación de mucho impacto a nuestro cuerpo por esa sobrecarga de azúcar, de grasas y de todo eso que en un momento dado nos puede dar cierto grado de satisfacción después de una jornada? Pues pienso que tiene que haber mucha conciencia. Por eso estrategias como lo del automonitoreo crean conciencia y teniendo conciencia es posible que si tenga ese impulso y ese yo me apapacho, ¿no? Estos procesos mentales y reales biológicos como de necesidad de apapacho, pero también teniendo la conciencia de decir, ay, bueno, pero tal vez esto me va peor por tal y tal, ¿no? Entonces, crear conciencia es importante y tal vez lo del control de porciones, ¿no? No es lo mismo lo que yo decía, no es lo mismo probar o no es lo mismo servirte un poco que acabarte porque tengo una ansiedad y realmente no puedo ni siquiera conmigo misma, ¿no? Entonces me acabo un paquete completo de X cosa. Entonces ahí ya estamos teniendo una falta de control. Entonces yo sí creo que si hay una falta de control y no lo estoy pudiendo manejar, sí necesitamos una ayuda profesional. Claro. A fuerza, Sí, porque ya estás en el caos y ya se te salió de control. Entonces, cuando se sale de control, hay que pedir ayuda. Y si no se me ha salido de control, estrategias como el automonitoreo, como planear. Por ejemplo, si tú traes varias cosas que sí te gustan, pero que son más saludables y las tienes a la mano, posiblemente con eso te va a ir bien y no necesites ir a buscar lo otro. Entonces, planear mucho de dónde están esos focos rojos para tratarlos de limitar. Sí, así es. De hecho, vaya, una pregunta que hicieron por ahí varias veces en el chat fue justamente esta parte de, bueno, ¿qué tipo de alimentos en todo caso podemos en un momento dado consumir para disminuir la ansiedad o para sentir esa saciedad de manera pronta, ¿no? Sin necesidad de atracarnos tremendamente, incluso del propio alimento que si bien en una cantidad adecuada no nos va a hacer daño, pero que sí en un momento dado en exceso puede generarnos ciertas inconveniencias, ¿no? Sí, bueno, ahí si hablamos de saciedad, pues las proteínas
nos van a brindar mayor saciedad, ¿no? Como lo dije. Entonces, a veces se ha recomendado basar más, y obviamente la fibra también. Entonces, lo que sean fruta, verdura, cosas con proteína, granos, ¿no? Poco procesado, eso me va a dar mucha más saciedad, además de otros nutrimentos, que otra cosa. Ahora, la idea es planearlo a algo que sí me llame, que sí me guste. Porque si voy a poner unos chayotes y para mí el chayote tiene una connotación de dieta, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de cambiar la alimentación en general y por eso las imágenes que yo presentaba, ¿no? O sea, unas palomitas de maíz. Oye, tengo esta necesidad de algo crujiente, ¿no? De algo de estar masticando y pues las palomitas de maíz son un grano entero, claro, no voy a agarrar las que tienen mucha grasa saturada y que tienen, no, pero unas caseras, ¿no? Pues palomitas de maíz puede ser, ¿no? O a mí me encantan las zanahorias con chile y limón y pepino, pues tengo eso listo. O a mí me gustan las manzanas con hummus, o a mí me gusta, ¿no? Entonces, el hummus, el jocoque, el yogurt, los frijoles, rescatar maíz, entonces todo eso puede ayudar, pero lo tengo que tener a la mano, porque si no, Claro. entonces lo que tengo a la mano es lo que el ambiente me aporta. Claro, sí, y ahí la planeación obviamente juega un papel básico, ¿no? Porque por el ambiente. Para esta cuestión, por ejemplo, de las cenas en la noche, ¿cuáles podrías tú sugerir como los alimentos más recomendados que nos puedan facilitar el tener un buen descanso? Uy, sería difícil decirlo así como de, a ver, estos son como platillos, ¿no? Platillos en la noche que se han visto asociados a buen descanso. O sea, se ha visto que el aportar triptofano o alimentos que tienen serotonina, melatonina, pues por ejemplo avena, ¿no? Bueno, pues una avena con algo de leche y frutos, pues puede ser bueno, ¿no? Pero no necesariamente diario es que tengas que tener estos 2 menús o 2 platillos nada más, ¿no? Se ha visto la asociación de este tipo de alimentos o sustancias en los alimentos que tienen una relación, pero pues no podría decirte que es mejor cenar tal cosa que otra, ¿no? Okay. Si podemos meter un poquito, por ejemplo, los lácteos, pues por el triptofano podría ser una buena opción. Meter semillas, frutos, verduras también va a ser buena opción, pero muchas tienen muchas cosas. Entonces, claro, lo importante sí es el horario y tener horarios para las comidas, porque si llego a la cena con muchísima hambre, sí, lo que encontremos, ¿no? Pues es difícil que no coma de más y que coma alimentos también como confortables, ¿no? Claro. Oye, vaya, Laura Eugenia Pérez nos hace la pregunta, bueno, ¿cómo identificamos esos alimentos ultraprocesados? ¿Qué características debemos de estar alerta para en ese momento voltear para otra parte y correrles? Pues dicen por ahí, bueno, a veces decimos de una manera práctica que leyendo la lista de ingredientes, ¿no? Generalmente son alimentos industrializados, entonces cualquier alimento empaquetado, ir a ver la lista de ingredientes. Okay. Ayer mencionábamos que los yogurts, por ejemplo, son un gran ejemplo, porque hay un yogurt junto a otro. Los dos son griegos naturales. Y uno nada más tiene leche y cultivos lácticos en su lista de ingredientes. Y el otro tiene leche, azúcar, almidón modificado, lecitina de soya y cultivos lácticos. Claro. En la definición de que al menos si contiene un aditivo ya es ultraprocesado o una sustancia que no es algo natural, o que viene de un alimento natural, o sea, que tenga mantequilla, pues eso no sería ultraprocesado porque viene de un alimento natural ese ingrediente. Entonces, pero que tenga una maltodextrina o tenga un almidón modificado, pues eso no es ningún ingrediente culinario ni eso. Ajá, entonces la lista de ingredientes es fundamental y yo les recomiendo que la empiecen a ver porque eso les va a ayudar a seleccionar mejor. Y también, ya no me acuerdo qué les iba a decir de la lista de ingredientes. Que si tiene muchísimos ingredientes, generalmente va a ser ultraprocesado. Sí, claro. Bueno, y en base, por ejemplo, tú hiciste una recomendación importante al señalar los componentes que suelen tener los mediterráneos en su dieta o esta alimentación DASH.
¿qué tanto podríamos equiparar? Y de hecho, bueno, a mí me parece siempre ese plato magnífico que se construyó en el instituto, una cosa que nos puede ilustrar muchísimo, hacer esa adaptación a lo que nosotros tenemos como mexicanos en una riqueza bárbara de alimentos en nuestro país. ¿Cómo podemos hacer esa recomendación o esa adaptación? Aquí lo mencionan mucho como, bueno, la parte de recomendar la dieta de la milpa, ¿no? Entonces, esa parte, ¿cómo poder convencer que nosotros tenemos aquí más de lo necesario para poder realmente tener una alimentación saludable? No, por supuesto, ¿no? Se muestra siempre como DASH y Mediterráneo porque son los estudios que se han hecho y que son contundentes, como lo que mostré, pero hay que rescatar esos componentes y el mensaje principal, y la de la milpa, pues lo muestra muy bien, ¿no? Es realmente muy comparable al Mediterráneo, la de la milpa. Es basada en plantas y entonces mucha fruta, pues fruta de temporada en tu región, mucha verdura, jitomate, calabaza, nopal, hierbas específicas de las regiones, chile, ¿no? Entonces ahí está totalmente aterrizado a México, ¿no? Sí, entonces lo puedes perfectamente aterrizar. Leguminosas, pues frijol, lenteja, haba, por favor, parte también de la tradicional. Pescados que pudiera ser sardinas, atún, grasas monoinsaturadas, que nos podemos ir a muchas semillas, tenemos cacahuate, tenemos aguacate, algún aceite, ¿no? De canola, tenemos amaranto, chía, claro. Ya tenemos omega 3 también vegetal, y luego ya pollo, carne, pescado, pues sería lo local, ¿no? Y es minimizar, pero y azúcares, pues hasta el final, pues mínimo de azúcares. Entonces es totalmente aplicativo y es totalmente congruente con cómo solíamos comer, no con cómo comemos ahora, porque ahora estamos comiendo mal, ¿no? Pero por la tradición, sí, y la de la sí. Oye, en el caso, por ejemplo, digo, mencionas comúnmente la parte de las leguminosas. Es un alimento que tenemos mucha variedad en nuestro país, pero que desafortunadamente comemos poco. Y mucho de esto es a causa de los efectos inflamatorios que solemos encontrar en algunos de ellos. Y de hecho preguntan, bueno, ¿cómo le hacemos para ir introduciendo mayores cantidades de un alimento tan bueno como las leguminosas en nuestra alimentación y poder evitar este efecto secundario? Yo creo que es importante también mencionar que se ha cambiado esto porque pues ha sido más práctico comer otras cosas más disponibles y más accesibles, y de repente pues se perdió, ¿no? Y el poner los frijoles a cocer, pues de repente nadie, ¿no? O unas lentejas. Entonces, mientras más hemos optado por opciones rápidas y fáciles, sopas de bolsa, de sobre, pues menos ha sido esta necesidad de cocer lentejas, poner habas. Entonces, es importante que sí se puede rescatar y que hay estrategias para aumentar, para mejorar. Y si de plano no puedo poner frijoles, pues hay frijoles en el supermercado comerciales que no tienen nada de conservadores. Entonces lean los ingredientes, pero si no, pues frijoles en sobre y dice frijoles, agua y sal. Claro. ¿No? Entonces, sí hay opciones. Hay estrategias también de remojo, poner a remojar, ¿no? Que va a quitar ciertas de las sustancias que vienen en las leguminosas para disminuir la inflamación. Y sí es una cuestión de sensibilidad, pero también dependerá de cómo los cocieron y también de la preparación. Entonces, pues sí depende de cada quien, pero el no consumir, o sea, que la mitad de la población no consuma, yo creo que no es tanto por el síntoma. Ok. Oye, y precisamente hablando de esa parte de congelar los frijoles, podemos hablar de congelar muchas cosas. Hay personas que no saben realmente qué alimentos es factible de congelar, cómo hacerlo, cómo descongelarlos para el consumo. ¿Qué nos puedes decir de esta parte? Bueno, yo creo que muchos platillos cuando ya están preparados se pueden congelar en porciones más pequeñas para su fácil utilización. Es nada más cosa de planear y planear también la descongelada para el consumo al día siguiente o algo así. Lo ideal es descongelar en el refrigerador, o sea, sacar del congelador, pasar al refrigerador y poco a poco que se vaya descongelando, ¿no? No es lo ideal ponerlo al sol
o sacarlo directo y en el agua, sino que realmente en el refrigerador. Entonces necesito sí tener un plan de cuál va a ser los menús para que entonces yo sepa si es lo que tengo congelado, si tengo que preparar, cuánto voy a congelar, cómo voy a ir descongelando, y con un plan pues lo puedo lograr, ¿no? Ok. Oye, ¿y será que el tiempo de crisis y este momento de locura sea como el mejor momento para hacer muchos cambios en la alimentación, en la actividad, en demás? Digo, ya o más obligados a los que hemos hecho, y evidentemente pues meter a lo mejor una carga más de estrés en el asunto de una dieta, alguna cuestión por el estilo. Si es algo restrictivo, obvio, nunca será el mejor momento, ¿no? Pero yo Pero creo que pues depende de cada quien, pero lo importante aquí es que les está yendo peor. O sea, lo importante aquí sí es cómo te agarra una infección así. claro. Y sí tiene implicaciones directas en días de estancia hospitalaria, en uso de ventilador y en mortalidad. Entonces, cuando hablas de eso, pues ya eso dependerá de la motivación de cada quien, pero si de veras no quieres enfermarte, de veras no quieres que te dé fuerte, de veras no quieres complicarte, pues necesitas mejorar tu salud metabólica y necesitas mejorar tu respuesta inmunológica, y para eso tienes que mejorar tu estilo de vida, porque como estamos, se está yendo bien. Claro. Entonces depende de la motivación de cada quien. Sí, sí, sin duda. Y bueno, hay en realidad un montón de preguntas. No quisiera que se nos terminara el tiempo sin hablar un poco de la parte de suplementación, que hay mucho en relación a, por ejemplo, las dosis adecuadas, las presentaciones, cómo modular esas respuestas en relación, por ejemplo, nos preguntaba Daniel Torres, ¿qué hacemos si estamos suplementando vitamina D y vemos que no están incrementando los valores en sangre? O sea, ¿qué parámetros podemos ir haciendo, tomando en consideración para ir haciendo esta suplementación más ajustada a cada quien? Pues no, es rarísimo que si tomas vitamina D3 no se suban las concentraciones. O sea, está demostradísimo que tomar vitamina D3 aumentan las concentraciones proporcional a las dosis, y también tomar el sol 15 a 30 aumenta como si le dieras un suplemento. O sea, entonces sí va a haber un efecto en las concentraciones de vitamina D, e incluso deberíamos de medirlo para saber si estás en las dosis correctas o si necesitas seguir, ¿no? O si hay que bajar la dosis. Entonces sí, eso sí tendría que ser contundente. Ahora, en los modos, los esquemas, etcétera, pues hay muchos diferentes suplementos en el mercado. Tendrías que buscar o acercarte a un profesional de la nutrición si no quiero hacer todo eso y quieres un esquema individualizado, ¿no? Y que te ayude de acuerdo a tus características de tu dieta, qué cosas sí necesitas, tal vez qué cosas no. Y si no, también, pues de acuerdo a las cantidades que dijimos, entonces tendría que ir sumando tal vez de un suplemento con otro. ¿Cómo logro combinados la dosis que yo quiero? No va a venir un suplemento específico con esos 3 nutrientes, ¿no? Entonces no existe. Ayer alguien decía en las redes sociales, después también de la conferencia, que entonces es tomarse cuántos Ensures. O sea, me decían, bueno, esta suplementación, ¿cuántos Ensures? Entonces, no, pues no, para llegarle a esas dosis con Ensures, pues no, ya te tomaste 2,000 calorías. Entonces, no es Ensure ni es complemento, son suplementos de vitaminas, nada más, o minerales que me aporten esa cantidad de ese mineral. Es para complementar la alimentación, pero no tiene energía, proteínas, carbohidratos como lo que es el complemento, ¿no? Entonces, sí, es individual y es con diferentes esquemas, diferentes productos, ¿no? Tendrías que escoger y acercarte a un profesional que te pueda orientar. Y lo último, porque también preguntan mucho en relación al uso de los endulzantes no calóricos. Híjole, ese es un tema controversial. Los endulzantes no calóricos sí tienen efectos metabólicos, sí pueden tener efectos en la preferencia por lo dulce. Es una herramienta, fueron creados como una herramienta para disminuir los azúcares en sujetos con obesidad, para favorecer un tratamiento, pero ya se ha vuelto como de, bueno, no importa, pues me tomo de 3 litros de refresco, pues 3 con endulcorante, ¿no? Claro. Se ha metido una cantidad de edulcorantes en muchísimos alimentos, incluso dirigidos a niños, y no deberemos de estar consumiendo edulcorantes, ¿no? Entonces no sabemos ni siquiera bien las dosis máximas, no está claro, no sabemos bien sus implicaciones. Entonces yo lo que diría es, no, o sea, es volver a parchar el sol con un dedo, es volver a decir, bueno, tomo todos los industrializados, pero con edulcorantes. Pues no. Claro, sí, no.
no estoy cambiando, no me estoy nutriendo bien, eso no me da nutrimentos. Entonces estamos hablando aquí de fortalecer con más nutrimentos. Ok, bueno, pues, híjole, nos podríamos seguir aquí el resto de la tarde respondiendo preguntas de una manera mucho más amplia y concreta. Sin embargo, bueno, tenemos que finalizar el chat. Te agradecemos mucho la excelente presentación que nos diste, un panorama muy integral, muy amplio, que abarca buena parte de los aspectos que realmente en todos los casos de las personas que estamos trabajando en esto y del resto de la población, pues se han visto afectados, ¿no? Entonces es una información que siempre es muy bien recibida y que ojalá tenga mucho provecho para todas las personas que lo pudieron recibir. Yo, antes de concluir con la charla, quisiera agradecer, por supuesto, al Instituto Nacional de Perinatología y a todas las personas que participaron pues al frente y detrás de todo este trabajo, Itzel, Vero, Meche, todas las personas de vinculación, al doctor Arturo Cardona, por supuesto, a nuestro director, y a la doctora Alejandra Coronado, que me dieron la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Y pues nuevamente contigo, Oti. Deseamos que todo este tiempo sea magnífico para ti, que no haya dificultades cerca y pues que bueno, te agradecemos muchas gracias. Lo que enseñaste el día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes de ayer y de hoy. Muchísimas gracias por todos los comentarios recibidos. Muchas gracias al INPER y a todos los organizadores. Y bueno, no nos queda más que, si están ustedes al frente, tomar las mejores decisiones que puedan para cuidarse, y para aquellos que están como tomadores de decisión, pues también garantizar que lo que se les esté dando a estos trabajadores de la salud al frente sea lo mejor. Muchísimas gracias por su atención. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Excelente tarde.